los que estamos en Anafinet, pues como les comentaba hace un momento, hoy contamos con la distinguida presencia del presidente del Instituto Nacional de Recicladores, el ingeniero Armando Hernández, y también la presencia del licenciado Gustavo Salazar, quien es el secretario del Instituto Nacional de Recicladores. Les agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros y bueno, el tema es relevante para nosotros desde el punto de vista tanto económico, fiscal, social y obviamente también académico. Ingeniero, quisiéramos iniciar preguntándoles ¿qué es el Instituto Nacional de Recicladores? Bien, el Instituto Nacional de Recicladores es una asociación civil que cuenta con 2.800 afiliados a nivel república, desde micros, pequeños, medianos y grandes empresarios que están inmersos en lo que es el reciclaje en México, o sea, ayudando, apoyando las políticas ambientales, ayudando, apoyando la economía y apoyando sobre todo las clases muy bajas que viven ya con una economía fincada también en lo que reciclan, en lo que logran juntar para reciclar. Muchas gracias. Licenciado, este proceso en México, ¿cuándo inicia? ¿Cómo se da estos inicios de reciclaje en México? Tenemos un dato estadístico ya formal de aproximadamente 1930. El reciclaje empieza a tener ya formalidad aquí en México, es decir, ya empieza a haber cadenas productivas, se empiezan a hacer uniones de personas que hacen esta actividad y la intención del reciclaje es justamente el integrar, más bien el tomar de los residuos que se consideraban basura, oportunidad de poder tener un ingreso en esta actividad, y entonces empieza la gente en aquel entonces, los pepenadores, a tomar esos materiales que tienen una cabida en el mercado y los empiezan a reintegrar a la materia, al reciclaje como materia prima. Entonces aproximadamente en 1930 ya se tienen estos datos de que empieza a surgir el reciclaje ya como una actividad económica. Perfecto, muchas gracias. Más o menos, ingeniero, ¿qué tipo de productos podemos reciclar, en este caso, en el país específicamente? Ok, nada más redondeando lo que dijo el secretario, la actividad del instituto empieza en 1994 como tal, se forma. Las actividades que tiene el instituto son, o sea, están ligadas a todo lo que es el reciclaje completamente. Estamos hablando desde la basura que normalmente teníamos en casa, que poco a poco con la cultura que vamos ya desarrollando en escuelas, en difusión, ahora podemos separarla y la tenemos ya lista en lo que son las cadenas productivas de productos postconsumo o susceptibles a reciclaje. Nosotros estamos con una tabla de que nada es basura y todo se recicla. Tenemos reciclamiento desde lo que es materia orgánica, que es lo que ustedes tiran, los mercados tiran de productos como verduras, como desechos de comida, todo lo que sea orgánico, o sea, ya tiene una utilidad dentro del reciclaje, como para formar compostas para lo que es fertilizantes, como para formar biodiesel, o sea, biocombustibles que nos ayudan en toda la industria y económicamente aportan muchísimo. Nosotros estamos convencidos de que todos los productos, cualquiera que ustedes piensen, son materia reciclada. Hablamos de llantas, de bolsas, de botellas de refrescos, hablamos de madera, hablamos de todo lo que ustedes quieran decirme, productos electrónicos, vidrio, hueso de carnicería, o sea, todo lo que ustedes me digan es susceptible a reciclarse. Tenemos entonces en ese sentido un amplio universo de productos que pueden reciclarse. Ahora, ingeniero, en países como en España, con el plástico se están haciendo combustibles que permitan utilizarse como sustituto de la gasolina. ¿Aspectos como esta se están haciendo en México? Sí, definitivamente ya tenemos biodigestores para que a través de altas temperaturas formemos gases y a través de los gases formemos combustibles para
la industria del transporte, ya lo estamos haciendo, estamos utilizando también en la industria cementera infinidad de productos que antes decíamos es basura, sigue siendo basura para la gente que no tiene el conocimiento y que la tira en cualquier parte, en los ríos, en los mantos, en donde quiera, encontramos todavía productos tirados y que son susceptibles a reciclaje. Estamos metidos en una situación en la cual la economía se tiene que ajustar un poquito para que tengamos un poquito de valor integrado a esos productos, de forma tal de que la gente misma, como lo está haciendo ya con productos como la botella de PET, el bote de aluminio, otros productos que ya tienen un valor intrínseco en el mercado, o sea, puedan apostar a recoger, a levantar y entregar a la industria todos esos productos, llantas y todo lo demás que antes era, no sé, un estorbo, ahora se está utilizando, se está haciendo biocombustibles, se está haciendo combustible de botellas de polietileno, de PET, de PVC, y lo estamos haciendo en México gracias a la inversión que está haciendo directa, lo que es la Semarnat, que está muy interesada en sacar adelante lo que es el desarrollo del reciclaje en México. Con este comentario, licenciado, ¿significa que el gobierno sí está involucrado realmente con el Instituto Nacional o más bien con toda la industria de reciclaje en México y está aportando dinero y está aportando conocimientos para que esta industria pueda crecer? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, Miguel. Nosotros pensamos que hay mucho por hacer por parte de las autoridades. Hay una situación interesante. México es actualmente vanguardista en cuanto a lo que se refiere a políticas de medio ambiente a nivel mundial, pero las políticas internas no están todavía alineadas en cuanto al apoyo de esta actividad, de este sector. Sí hay interés de las autoridades, de hecho se han estado haciendo muy buenas mesas de acuerdos para que se alineen justamente las políticas a que puedan ser apoyadas esta actividad, pero todavía falta mucho por conseguir, Miguel. Es aún, aquí en México no se recibe todavía como debería de hacerse el apoyo por parte de las autoridades y también las políticas públicas. Muchas gracias. México es parte de la OCDE, hay países que reciclan también y que tienen bastante apoyo por parte de los estados en materia legal, en materia fiscal. ¿Cómo estamos en nuestro país con respecto a los demás países integrantes de esta organización? Nosotros nos encontramos a la par de cualquier país que está dentro de la OCDE. México, en sus políticas ambientalistas, en sus políticas de medio ambiente, estamos convencidos de que tenemos en el reciclaje, o sea, un punto muy fuerte, por decir así, una carta muy fuerte que nos impulsa para que se disminuya todo lo que es el calentamiento global. Estamos muy comprometidos a que nuestro gobierno y nuestra interrelación estamos haciendo sustentable todo esto. México, en relación a lo que es la Organización Mundial de Comercio, la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Okay. Estamos inmersos, te decía hace ratito, Miguel, estamos inmersos en que nuestro Producto Interno Bruto que apoyamos en el reciclaje o con el reciclaje, o sea, se siga elevando. México tiene a la par, yo creo que con los integrantes de esta organización, o sea, no sé, somos literalmente así diciéndolo, estamos en muy buena competitividad, tenemos muy buenas estadísticas para decirte que apoyamos económicamente al país a través del reciclaje. Fíjate, Miguel, reforzando la pregunta y la respuesta que dice Armando, como miembros de la OCDE, México está considerado como punta de lanza, ha hecho muy buenos tratados, ha hecho también muy buenos acuerdos a nivel internacional, pero cuando ya hacemos una introspectiva en un compare y un contraste con los miembros de la OCDE, nos damos cuenta que en otros países, por ejemplo en Europa,
se cuenta con esta industria que es parte fundamental del desarrollo económico y por lo tanto reciben apoyos e incentivos, y las políticas fiscales y económicas están alineadas para que este sector crezca. En México aún todavía no tenemos eso, es una de las partes que estamos haciendo de negociación con las autoridades, alzando la voz para que se vea que somos un aporte muy importante en la economía y sobre todo un sustento muy interesante para las personas que ven esta actividad como su primer sustento. Te voy a dar un ejemplo. En el país de España, como bien lo mencionaste, en España se recibe un apoyo fiscal y hay también incentivos por parte de apoyos fiscales para que los industriales puedan tener adquirir sus maquinarias o tecnología con unas tasas muy bajas, ¿no? en apoyos. Casi a tasa cero, ¿no? Y no solo eso, sino reciben también bonos verdes. Mediante un estudio que se hace, ellos pueden hacer, cada empresa, el impacto ambiental que están aportando, y reciben aparte bonos verdes. Y aquí en México pues es lo que estamos haciendo, que nos sentemos los actores, estamos cabildeando ya con Semarnat, con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Hacienda, para que vean que el conjunto de los pensamientos de las personas que somos los actores principales, yo creo que podemos hacer grandes cosas. Y entonces en ese momento estamos nosotros muy positivos y propositivos en que las voluntades se están alineando, pero hay que pasarlas a papel para que puedan ser realidades. Perfecto. Hablando un poco de números, 2.800 integrantes mencionaba usted, ingeniero, al inicio de esta plática, que son parte del INARE. ¿Cuántos empleos está generando este instituto? ¿Cuántos empleos genera como tal la industria del reciclaje en México? Mira, nosotros estamos seguros de que el sector del reciclaje en México, decíamos, hace sustentable la labor de reciclamiento a través de las fuentes de trabajo, lo que es la economía que genera y lo que es el capital de inversión y lo que es lo que te reditúa ya en la comercialización de los productos. O sea, el Instituto Nacional de Recicladores tiene esos vínculos para que a través de la comercialización, a través de acuerdos con el sector gobierno, o sea, mantenga una planta laboral de aproximadamente 50,000 empleos derivados nada más de los 2.800 afiliados que tenemos a nivel república. ¿Esos empleos son de forma directa? Sí, de forma directa, completos, dentro del Seguro Social, con todas sus prestaciones de ley, y estamos, o sea, convencidos de que todavía hay gente que no recibe estas garantías sociales porque todavía no alcanzan a subir ese peldaño de ya estar dentro de las empresas, dentro de los negocios establecidos y realmente constituidos para estar dentro de esos servicios que decimos sustentables, que haya una sustentabilidad. ¿Por qué? Porque el mismo sector de reciclaje genera sus costos, genera sus pagos sin problema alguno y somos competitivos para poderlas desarrollar. De acuerdo. Licenciado, hablando también de igual manera en números, ¿cuánto representa todo este sector económico, hablando del Producto Interno Bruto? ¿Cuál es el porcentaje que aporta a la economía del país la industria del reciclaje? Considerando que el Producto Interno Bruto está para este año de 15 billones 451 mil millones, ese es el Producto Interno Bruto. Al primer trimestre del 2013. El reciclaje aporta el 5.3 del Producto Interno Bruto, esto es aproximadamente 777 mil millones. Y si tomamos una referencia hacia la pregunta que nos comentabas hace un rato de cuántos empleos directos e indirectos, fíjate que hemos visto, Miguel, que asociaciones civiles que antes tenían una dependencia de aportaciones gubernamentales o aportaciones de personas físicas o empresas,
ahora están viendo el reciclaje como una fuente de ingresos muy interesante, Claro. en donde están generando precisamente que las personas que directamente participan en ello están haciendo ferias de recolección de materiales y están obteniendo ingresos muy interesantes, además de tener un impacto en los lugares en donde están positivo, un impacto visual y un impacto también medioambiental, pues están logrando tener ingresos. Que es una parte muy interesante. El dato preciso de los empleos directos no lo tenemos, mas sin en cambio estamos haciendo a través de nuestras delegaciones estatales este estudio para que podamos ver el tamaño del impacto, pero creo que el 5.3% del Producto Interno Bruto habla de una industria muy fuerte, interesante, que está boyante, creciente y que necesita obviamente apoyos de todos los actores gubernamentales para que crezca más. Sí, así es una cantidad bastante interesante. Hablaba usted de más de 700,000 millones de pesos. Entonces la fuerza económica de esta industria es tremenda, realmente es bastante amplia. Ahora, hay un tema bastante importante aquí también que concierne, y usted, licenciado, mencionaba hace rato, con respecto a la materia fiscal, hablando específicamente. ¿Qué es lo que pasa o cuál es el mayor problema al que se enfrentan todos los recicladores? En materia del IVA, el artículo 1A de la ley del IVA, el inciso B, nos habla de que todas las personas morales tienen la obligación de retener el impuesto al valor agregado al adquirir productos, ahorita no recuerdo exactamente el texto, pero habla de desperdicios de personas físicas. Ahora, cuando una persona moral, un centro de acopio o a lo mejor una industria de reciclaje adquiere este tipo de productos de estas personas, ¿cómo se comprueba pues la adquisición de ese bien? ¿Cómo poder enterar ese impuesto? Realmente creo que aquí es un tema bastante interesante. Nos gustaría que nos compartieran al respecto y bueno, de alguna manera poder tener apoyo aquí de la Asociación Nacional de Fiscalistas. Ok, mira, Miguel, la estructura referente a lo fiscal, el instituto en el año de 2003 gestionó ante la Secretaría de Hacienda una facilidad para poder autofacturarnos lo que en los centros de acopio se hace en la compra de primera mano. ¿Qué quiere decir con esto? Que normalmente la gente que va a vender un producto de postconsumo, algo que ya se usó y que terminó con una cadena de pagos de IVA, que ya, o sea, en su situación de desecho es anteriormente basura, ahora llega a un centro de acopio de nuestros afiliados, a un centro de acopio donde se los compran, y la gente que lo vende, 1, 2, 3 kilos de PET, 5 kilos de cartón, 10 de periódico, 20 de bote de aluminio, todo lo que ellos venden en un centro de acopio pues carece de una factura de origen, ¿no? Ese es el vacío que teníamos, y con la autofactura había quedado solucionado, porque entonces los centros de acopio se autofacturaban hasta el 80% de las compras directas. En el 2008, cuando entró la ley del IETU, quedamos con un vacío porque nos quitaron literalmente lo que es la autofactura y quedamos al garetes, a la deriva. No teníamos nada de comprobación y no tenemos nada para comprobar la compra de primera mano. Quedamos en una situación de desamparo fiscal. No podemos tributar adecuadamente. Las autoridades lo saben porque hemos estado con ellos trabajando, buscando una solución a lo que es este problema fiscal que tenemos en todos los lugares donde se compra un producto para reciclar. Nunca te van a dar una factura de origen, ¿no? Porque ¿quién te vende algo en un centro de acopio con factura? Claro. Estamos ahorita en una situación de llegar ya a un acuerdo para que podamos tener una solución a esto. A partir de este nuevo periodo de gobierno, a través de esta nueva administración que encabeza el licenciado Luis Videgaray Caso, hemos tenido muchísimo acercamiento, hemos estado muy de la mano con ellos para estar solucionando
estamos con ese vacío fiscal, porque no podemos hacer deducible. Como bien dijiste tú al principio, o sea, si para que alguien venda algo, lo vende y lo pagan en efectivo, y no hay manera de hacer deducible al siguiente eslabón, que es el que ya vende con factura, y al vender con factura, o sea, pues no tiene cómo deducir sus compras. Esto hace que ese vacío nos tenga pues con un problema muy grande. Ya a la hora de hacer declaraciones, Hacienda te quisiera fincar como utilidad todo lo que vendiste, porque no hay con qué comprobar lo que compraste. Así es. Pero ese vacío está por solucionarse. No hemos dejado de trabajar con ellos desde que en 2008 nos quitaron la autofactura. Estamos empecimados, hemos recorrido todos los departamentos de Hacienda, desde lo que es políticas fiscales. No, estuvimos primero con los de normatividad, luego al jurídico, o sea, recorrimos todo, estuvimos con subdirectores y estuvimos con directores, y ahora en este sexenio que comienza, en esta administración nueva de la mano del licenciado Luis Videgaray, yo creo que vamos muy bien, estamos por resolver. Yo creo que a más tardar este vacío fiscal en este mismo año estará ya contemplado, para que en una miscelánea, empezando el año, ya tengamos la solución. Pueda tener la solución. Licenciado, ¿cómo era el proceso de la autofactura antes de que entrara en vigor el IETU en el año 2008? Sí, fíjate que el sector es algo que es sui generis. Al principio estaba considerada esta actividad como sector primario. El sector primario, como sabemos, es la minería, la ganadería, la agricultura, ¿no? Es decir, porque para que cuando se produce un bien o un servicio, más bien en este caso son bienes, pues no se tiene un documento de origen, ¿no? Y entonces habían catalogado el reciclaje como sector primario. Claro. Y estaba, hasta ese punto estaba pues congruente, se otorgó justamente lo que es la facilidad de la autofactura, porque hay una estadística interesante que el 80% de los residuos que se comercializan industrializables son de sector doméstico, es decir, vienen de nuestros hogares, es consumo interno, okay. El 80%. El 12% es de la industria, es decir, rechazos de proceso o procesos que se generan al crear algún bien o un producto o un servicio. Y el otro 8% son de otras fuentes. Entonces, cuando las personas vamos a un centro de acopio a vender nuestros materiales, pues obviamente que pues, ya después consumo, ya no traemos factura, y pues no hay ni forma, ¿no? Porque aparte es un desecho, bueno, nosotros lo consideramos como ya desecho, como basura, como así tal, es. Entonces no tendría desde un sentido o desde un punto de vista pues muy de sentido común, pues que expedir una factura por el ingreso que estoy obteniendo. Además, es decir, y bien dijo Armandito, es postconsumo, ¿no? Es decir, estos materiales ya pagaron sus impuestos, ¿no? Cuando toda la adquiere, cadena. así es. Y entonces llegamos al centro de acopio y pues no otorgamos para que la factura, porque no existe, no la tenemos, ¿no? Las personas. Pero en los centros de acopio se van creando cadenas interesantes en donde se van haciendo volúmenes. Para los siguientes 2 eslabones de lo que es la comercialización, ya los volúmenes ya son interesantes y ya genera, más bien ya se requiere de una factura. Entonces hay un vacío ahí tremendo ahí, ¿no? Claro. Este vacío ha generado que la industria no pueda ser apoyada con incentivos, con créditos. Los bancos no ven a los recicladores todavía como susceptibles, porque cuando un banco te quiere prestar, dice, pues dame evidencia de que puedes pagar. Y aunque es una industria que tiene genera economía, pero no hay esa parte, ¿no? Esa certidumbre. Entonces se genera la autofactura y bueno, por un lado está ese vacío jurídico, se crea y se empieza a tomar la autofactura. La autofactura no era nada más que asentar en los libros cuáles son tus compras, ¿no? Y de esa deducirle el 80%. Aquí había un pago, sí, correcto, de un 5% de impuesto sobre la renta. Que uno lo grababa y lo enteraba, ¿no? Sobre las compras que se... Sobre las compras. Sobre ese 80% que se está deduciendo, se pagaba un 5% de impuestos sobre la renta. Así es. ¿Y qué pasaba en materia del IVA?
Así es, esto está interesante. En materia del IVA se estructuró que las personas físicas deberían de pagar el IVA y las personas morales deberían ser retenedoras. Está muy interesante esta parte porque tuvimos en nuestras sesiones con contadores que se quebraban la cabeza los contadores por decir, oye, qué complicado está esta parte, ¿no? Claro. Debería ser algo que fuera más sencillo porque la industria pues aporta muy buenos beneficios. Pero bueno, se tenía esa parte. Entonces, México empieza a entrar a una globalización de competencia internacional y pues se necesitan que uno se suba al ring con países de primer mundo y pues tenemos que tener políticas internas de primer mundo, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa? Que empieza a tener una serie de competencias en cuanto a beneficios e incentivos fiscales que otros países tienen que nosotros no tenemos. Y entonces empieza a haber ahí un vacío en cuanto a materia de lo que es el IVA, ¿no? Y el YETU. Y no me voy a meter mucho en eso, no soy contador, yo soy administrador. De acuerdo. Pero entonces, es decir, necesitamos esas políticas que estén armando, lo comentaba hace un rato, sí se están haciendo esas partes con las autoridades, principalmente las hacendarias, y nos hemos dado cuenta que hay buena voluntad por parte de las autoridades, pero creemos que fortalecer esta industria requiere de otros actores. Necesitamos a la Secretaría de Economía que esté participando y que cree los lineamientos para que haya incentivos, porque ya hay estudios que son muy contundentes del impacto positivo que se está haciendo para la mitigación de los gases de efecto invernadero por la situación, por la actividad del reciclaje. De acuerdo, muchas gracias, licenciado. Ingeniero, ¿cuál es la propuesta que ustedes están haciendo en este momento? ¿Qué temas se están tratando con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Economía para poder resolver este marco legal y fiscal de la industria del reciclaje? Mira, Miguel, déjame ir más allá de todo lo que genera el comprar, el estar dentro del reciclable, los vacíos de seguridad que tenemos, toda vez de que nuestros acopiadores transportan sus mercancías sin una factura de origen y son molestados a veces por policías locales, no vamos a hablar de otra cosa, policías locales que abusan en su momento porque van, los detienen y les piden factura y comprobación de lo que están cargando y transportando, de dónde, ¿no? O sea, no tenemos una forma, o sea, fehaciente, tajante para decirles, lo compré en el centro de acopio y aquí está, ¿no? O sea, traigo tantos kilos de esto y los compré ahí. Claro. Entonces, hemos tenido ese vacío legal que estamos ahorita seguros que estamos por resolverlo, te voy a decir de qué forma. Hemos buscado ahorita, estamos presentando lo último, que es, te lo voy a decir al revés, la gente que vaya y venda algo a un centro de acopio, que es la compra-venta de primera mano, no se le va a causar para nada. Siempre hemos pedido que esa primera compra o esa devolución de los productos de postconsumo a una nueva cadena productiva no sea grabada en nada o en tasa cero, para que no se inhiba la acción del reciclaje. Cuando mentalmente, psicológicamente, nuestra gente sabe que va a llevar algo y todavía le van a quitar, no sé, un peso de 100 o un peso de 10, se inhibe la acción del reciclaje. Claro. Estamos en esa postura, en esa presentación de que en esa compra nada. En la siguiente, que es ya lo que el centro de acopio está haciendo, comprando, vamos a suponer que sea hasta 500,000 pesos al año, lo que ese pequeño centro de acopio en comprar PET, periódico, botes de aluminio, pedacitos de metal, chatarra ferrosa, haga una compra de aproximadamente 500,000 pesos al año, que serían más o menos 41,000 pesos mensuales. Okay, ese primer eslabón de la compra, que se genere, que se desarrolle sin contabilidad, sin declaración de impuestos, y que vaya, ¿de qué forma grabado? ¿De qué forma grabado? Estamos pidiendo que entonces el siguiente eslabón, que sería
ya las personas que compran a esos pequeños centros de acopio, que estuvieran ya en el régimen general de ley, que ya ellos al momento de comprarles les estén generando un pago comprobable con lo que hagan a través de chequera a esas personas, para que estas personas de su chequera saquen lo que es el efectivo para el pago directo al público. O sea, este pago directo normal es en efectivo normal, porque lo que van a vender estamos hablando de kilos. Bien, entonces la deducibilidad de esta persona, o sea, no hay forma. Estamos abogando y están viendo las autoridades con muy buenos ojos el hecho de que al momento de que se les pague a ellos a través de una chequera o una tarjeta de débito, ellos mismos estamos pidiendo que el mismo banco le retenga. Nosotros pedimos el 1%, estamos en el jaloneo con las autoridades de que del 1 al 3, porque ellos dicen, oye, el IDE, que es el impuesto de depósito sobre efectivo, me genera un 3%, claro. Un 3% que es el 1% de IVA, 1% de ISR y 1% de IETO, claro. Y tú me pides el 1%, sí, pero espérame tantito, la actividad es una actividad con mucho riesgo, muchísimo riesgo, y los riesgos que tiene implícitos el reciclado es, uno, nuestros acopiadores pequeñitos que van sin una factura, seguidos los asaltan, seguidos son extorsionados, perdón por decirlo, es la verdad, por autoridades, yo creo, sin escrúpulos, que los golpean muy fuerte en ese sentido, en lo económico. Estamos también inmersos en una situación de mercadeo, porque casi todo, o sea, se juega en la bolsa. Tenemos de repente bajas importantes por ejemplo, en lo que es metales de cobre, bronce, aluminio, donde ya llegas al lugar donde vas a entregar tu producto y ya vale menos, porque ya bajó. El PET está susceptible a lo que es el precio internacional del petróleo, okay, del dólar. Entonces, al momento en que de repente, ¿sabes qué? Lo tenemos a 6.20, llegas y ya está a 5.20, lo estás comprando a 4, en lo que es tu costo operativo, en lo que es tu transportación que va dentro del costo operativo, en lo que es el pago que hiciste, la compactación que le dices, y lo llevas, ya llegas y le perdiste. Claro, entonces tenemos un factor de riesgo muy fuerte en todo esto. Nosotros decimos el 1%, nosotros sabemos que el 3% generó, híjole, aplausos, fue primero el 2%, y todo lo que es el mercadeo de los, así que de Tepito, la Morelos, lo que es la Merced, o sea, con ese 2%, con ese impuesto directo a lo que es al efectivo, o sea, solucionaron muchas cosas, ¿no? Claro. Estamos ahorita también con algo muy importante que se viene encima, que es la ley sobre lavado de dinero. Así es, ese es un punto. Entonces, exacto. Adelante. Lo que queremos es de que nosotros tengamos tangible el poder manejar el efectivo sin ningún problema. Y esa tangibilidad nos la va a dar exactamente el que ellos tengan una comprobación de banco de que están recibiendo su dinero de banco efectivo para hacer sus compras en efectivo, y no tengamos problemas de que, ¿de dónde manejas efectivo? No, espérame, ¿de dónde te viene el efectivo? Bueno, pues me viene de mi pago al banco, y aquí está el comprobante de mi banco, y de aquí estoy haciendo mis retiros. El banco me está amuchando mis impuestos, me está quitando mis impuestos. Digamos, buscamos el 1%. Va a ser difícil, pero buscamos el 1%. Pero ya, digamos, a partir de cualquier depósito que caiga a esa chequera, el banco, pedimos que el mismo banco, la gente en México todavía no tenemos esa educación fiscal, todavía no tenemos esa cultura fiscal como para de verdad hacer nuestros pagos directos a la tesorería, a Hacienda, para que haya esa captación tan necesaria para el país, para desarrollar nuestro país, para desarrollar todas las políticas que necesitamos en materia de seguridad, de educación, de todo. Entonces, que el mismo banco sea el retenedor de ese impuesto. Y con esto vamos a tener, no sé, un éxito no sé, incalculable para Hacienda mismo y para nosotros. Necesitamos tener, no sé, una garantía, tener un marco jurídico legal que nos permita desarrollar esta actividad. Teniendo esto, los mismos bancos, como ven lo que genera el sector, vamos a ser susceptibles de créditos directos, las OFOLES, los mismos bancos a ofrecernos créditos, estoy seguro.
Entonces, todo esto es nada más por ese pequeño vacío que estamos a punto de solucionar en lo fiscal. Perfecto. Estamos hablando de una industria de muchos millones, pero también de mucho dinero en efectivo. Sí. Y como usted bien lo comentaba, el tema ahorita es la entrada en vigor desde el 18 de julio de la ley antilavado de dinero. Sí. Entonces, ahí también pudiese ser la parte de la industria de reciclaje una actividad vulnerable, como lo menciona la ley. Bueno, la pregunta es interesante, Miguel. Recapitulando un poco lo que decía Armandito, las autoridades están viendo con muy buenos ojos que el estado de cuenta bancario sea un documento fiscalizable. De hecho, ya lo es. Así es. Entonces, por el Código Fiscal de la Federación. Así es, ya lo es. Entonces, el considerar que un centro de acopio maneje una cuenta para sus actividades es algo que lo están viendo con muy buenos ojos, porque incentivaría que nuestros asociados pequeñitos tuvieran esa facilidad, porque la mayoría de las personas que nos dedicamos al reciclaje en la primera cadena somos personas que no contamos con conocimientos para hacer una declaración, y más con la complicada estructura que hay para hacer las declaraciones. Así es. Por eso es que estamos solicitando que sea el documento suficiente para que se tribute, y les hicimos un tour cultural, ¿verdad? Como nosotros comentamos, para que vieran de viva voz. No es lo mismo legislar en el escritorio que ir directamente a los lugares, porque como te podrás dar cuenta, Armandito y tu servidor somos empresarios y somos justamente recicladores desde abajo, entonces conocemos todo el proceso, así es, productivo. Entonces esa parte de sensibilización y comprensión con las autoridades ha sido interesante. Ese sería el primer eslabón. El segundo eslabón, estamos solicitando que bajo el mismo esquema de que el estado de cuenta bancario sea fiscalizable, pues con las mismas cuentas se hagan a pagos a nuestros proveedores, en el caso, por medio de cheque o por medio de transferencia. Ahí quedaría grabado. Ahí se pueden muy bien ya hacer una estructura un poco mejor para lo que es YETU, IVA y ISR, ¿no? Y otras obligaciones que se tienen. Y entonces se regularía la cadena. Ahora, interesante lo de el tema de la ley antilavado de dinero. Nosotros entendemos cuál es la postura de la Secretaría de Hacienda. A veces las políticas están creadas solamente para ser recaudatorias, pero claro, hoy en día no pueden ser así, Miguel. Las leyes tienen que verse primero en fortalecer la industria interna, y entonces sí, después tienes que aportar al país. No creo que pueda ser antes de esta manera. No puede ser. Un ejemplo, vamos a pensar que en una familia trabaja papá, mamá, los dos, ¿no? Y entonces le dice, ¿sabes qué? El esposo le dice, oye, esposa, pues antes de que veamos cuánto ganas, yo quiero que tú contribuyas con tanto. Y dice, oye, espérame, pues yo gano tanto, no puedo contribuir a tanto porque gano tanto. Claro. Entonces, así es más o menos como luego las políticas se llevan a cabo. ¿Sabes qué? Vamos a hacer que se recaude antes de saber cuánto es lo que se está generando y cuánto vas a necesitar para crecer. Entonces, esta parte ha sido tema de sentarnos con las autoridades para decirle, creo que una de las responsabilidades y obligaciones de la autoridad es primero fortalecer lo interno, es decir, a los empresarios internos, y después, con mucho gusto, sí queremos tributar, porque nos hemos dado cuenta que con una cultura de tributación obviamente es un ganar-ganar, y eso claro, es lo que estamos haciendo. Y con respecto a la ley de antilavado, bajo esta estructura se crean mecanismos que son fiscalizables, pero también que empiezan a tener oportunidades de apoyos, como bien decía Armandito, y empieza a despertar interés para los bancos, porque los bancos empezarían a ver que, oye, ¿sabes qué? Yo veo que tú eres una gente que trabaja, entonces vamos a apoyarte, ¿no? Con créditos, a lo mejor que el PYME, no sé, ahorita creo que el PYME está un 10%, ¿no, Armandito? El crédito PYME, pero hay otros créditos que se pueden bajar a tasas más bajas. Entonces, yo creo que esta forma de fiscalización y esta estructura ayudaría muy bien a que la ley de antilavado fuera muy clara y pudiera operar, y también se pudiera dar ese apoyo a los recicladores que se necesitan. Claro, licenciado, 1% que ustedes están proponiendo
para efectos de fiscalización. Entiendo únicamente cuando ya se hace, es decir, yo soy un centro de acopio, cuando le compro a una ama de casa, en ese sentido pues no voy a poder deducir esa compra. Pero cuando yo le venda ya a una industria, por decirlo así, a una empresa que vaya a transformar ese material, esa materia prima que yo estoy adquiriendo, del ingreso que yo percibo, entonces voy a pagar el 1% de impuesto de acuerdo a la propuesta que ustedes están haciendo. Es correcto. Y de ahí, obviamente, ya con ese dinero puedo seguir pagando en efectivo a mis amas de casa, a mis recolectores, porque en realidad son ellos quienes generan esa industria, hacen esa función como de recolectores, de pepenadores, que obviamente no les puedo pagar mediante transferencia bancaria ni mediante cheque porque no me lo van a aceptar de entrada y no les voy a poder pagar hasta 100 pesos con un cheque. Ahora, ese 1% implica mayor recaudación, habiéndolo desde el punto de vista de beneficio para la Secretaría de Hacienda, que lo que se está recaudando actualmente. Sí, definitivamente sí, ¿eh? Mira, estamos seguros que la base que es la compra de primera mano, la enajenación de primera mano, ahorita se está maquillando de muchas formas para poder el siguiente eslabón hacer sus declaraciones. No tributan. O sea, mira, nosotros decimos, ese 1%... No hay formas. Así es. Ese 1% que tú vas a pagar es sobre depósitos. O sea, directo a tu depósito. O sea, tú entonces ya en tu centro de acopio vas a medir lo que es tu costo de productos menos ese 1% para que tengas una utilidad X. O sea, tú no vas a declarar, pero ya el banco te está quitando el 1%. Estamos en un jaloneo, porque, o sea, ellos dicen el 3 cuando menos, que es el que tiene impuestos sobre depósitos en efectivo. Claro. Ok, es difícil. Es difícil, pero el 3 es difícil, porque el factor de utilidad no es un 3%, Miguel. Es menor el 3%. Sí. Mira, una grande empresa que llegue a hacer un pago sobre capital de un 3%, es muchísimo dinero. O sea, normalmente están yendo sobre el 1% cuando mucho. Claro. Unas que ni siquiera, empresas grandes, transnacionales, que en vez de pagar piden devolución por sus costos operativos, por muchas cosas. Así es. Pero aquí lo más importante es de que sí es muy benéfico para Hacienda en su recaudación. Ellos saben que estamos inmersos en una situación de desamparo y saben que el 1% es muy bueno. Estamos en eso. Ahora, tú ya tienes tu efectivo, tú ya no tienes que hacer declaración. Tú al momento de venderle al segundo eslabón, ya sobre el régimen general de ley, pues ya él ya tiene comprobación de que te está haciendo pagos a través de chequera y sus estados de cuenta. Claro. Así lo refleja, así una transferencia, sí, cualquier cosa, lo refleja en sus estados de cuenta. Y con eso él hace deducible esas compras a ti. Tú estás pagando ya tu impuesto directo sobre el 1%, que es lo que queremos, el 1%. En el primer sector, ya en el segundo incluso pudiese emitirse una factura de ingreso. Ya, porque ya el régimen general de ley ya hace sus facturas, y facturas que estamos hablando electrónicas, ¿no? O sea, ya es todo. Ya de ahí estaríamos hablando y estamos pidiendo ahora que se regularice la retención para que personas físicas que no están y personas morales, o sea, hagan la retención sobre todo la cadena de reciclaje. Ellos, o sea, están, no sé, un poco reticentes a que sea también las personas físicas. Ellos dicen, yo prefiero sobre las personas morales, que me amparan 100 personas físicas que claro, sobre 100 personas físicas. Sí, así es que el tema es sobre todo de recaudación y de la forma más fácil de hacerlo, ¿no? Así es. Porque es más fácil poder fiscalizar a una persona moral que fiscalizar a 100 personas físicas. El tema aquí también es, la propuesta de ustedes es bastante interesante, este 1%, qué bueno que ya están haciendo estas negociaciones. Hay un detalle en la propuesta que va a hacer el Ejecutivo Nacional, el Ejecutivo Federal ahora en septiembre con respecto a la reforma fiscal, porque incluso se está buscando que se generalice la tasa del IVA al 16% en todos los productos, prácticamente, bueno, casi el 100 más algunos productos que se van a dejar a tasa cero como está ahorita, que es básicamente los de la canasta básica. Y también se está buscando eliminar lo que son los regímenes especiales, regímenes preferentes. En este sentido,
hablando del tema de reciclaje en la primera cadena, dentro de los pequeños vendedores como son los pepenadores o las amas de casa, con respecto al centro de acopio, estaríamos hablando ahí de un régimen preferente, especial, sí, que va en contrasentido a lo que se podría estar planteando en el Ejecutivo Federal con la siguiente reforma. Es una pregunta interesante. En las negociaciones que se han tenido con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y del SAT, nos han expresado también esa condición de salvaguardar un poquito esta parte y hacer una comparación de cómo va a venir la reforma fiscal. Sí. Claro. Y dependiendo de cómo sea la propuesta de la reforma, porque y entiendo, hay ahorita un poco de hermetismo, ni siquiera las cámaras lo tienen todavía, ni siquiera tampoco se tiene con claridad cómo viene, y yo lo entiendo porque están tratando de ver cuáles son los mejores beneficios que se pueden crear para todo el país, lo entiendo absolutamente. Y en base a cómo venga la reforma, es como vamos a poder alinear las propuestas. No queremos un régimen especial para nosotros si es que nadie lo tiene. Claro. Sí queremos si es que alguien lo da, ¿no? Pues obviamente. Sí, existen ya dentro de la ley esos regímenes especiales. Así es, entonces... Pero queremos que sea un ganar-ganar, porque estamos muy interesados en el país y un profundo interés por el país, y también esa sensibilización de parte de nuestros agremiados de que tenemos que tributar. Es muy importante hacerlo porque hay beneficio para todos, sobre todo el país es lo que necesita ahorita, ese cambio de mentalidad necesitamos. Pero también entendemos que las políticas se tienen que adecuar a las necesidades concretas de las situaciones actuales que se tienen. Claro. Entonces, no creemos que bajo esta propuesta sea un régimen especial o tenga una facilidad especial el sector. No creemos, pero sí queremos que vaya alineado a las políticas que se van a tocar en cuanto a la reforma fiscal. Así es. Bueno, lamentablemente, licenciado ingeniero, se nos está terminando el tiempo. Gracias a todos los que estamos en Anafinet. Pues como les comentaba hace un momento, hoy contamos con la distinguida presencia del presidente del Instituto Nacional de Recicladores, el ingeniero Armando Hernández, y también la presencia del licenciado Gustavo Salazar, quien es el secretario del Instituto Nacional de Recicladores. Les agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros, y bueno, el tema es relevante para nosotros desde el punto de vista tanto económico, fiscal, social y obviamente también académico. Ingeniero, quisiéramos iniciar preguntándoles ¿qué es el Instituto Nacional de Recicladores? Habla de que nada es basura y todo se recicla. Tenemos reciclamiento desde lo que es materia orgánica, que es lo que ustedes tiran, los mercados tiran de productos como verduras, como desechos de comida, todo lo que sea orgánico, o sea, ya tiene una utilidad dentro del reciclaje, como para formar compostas para lo que es fertilizantes, como para formar biodiesel, o sea, biocombustibles que nos ayudan en toda la industria y económicamente aportan muchísimo. Nosotros estamos convencidos de que todos los productos, cualquiera que ustedes piensen, son materia reciclada. Hablamos de llantas, de bolsas, de botellas de refrescos, hablamos de
de madera, hablamos de todo lo que ustedes quieran decirme, productos electrónicos, vidrio, hueso de carnicería, o sea, todo lo que ustedes me digan es susceptible a reciclarse. Tenemos entonces en ese sentido un amplio universo de productos que pueden reciclarse. Ahora, ingeniero, en países como en España, con el plástico se están haciendo combustibles que permitan utilizarse como sustituto de la gasolina. ¿Aspectos como esta se están haciendo en México? Sí, definitivamente ya tenemos biodigestores para que a través de altas temperaturas formemos gases y a través de los gases formemos combustibles para la industria del transporte. Ya lo estamos haciendo, estamos utilizando también en la industria cementera infinidad de productos que antes decíamos es basura, sigue siendo basura para la gente que no tiene el conocimiento y que la tira en cualquier parte, en los ríos, en los mantos, en donde quiera. Encontramos todavía productos tirados y que son susceptibles a reciclaje. Estamos metidos en una situación en la cual la economía se tiene que ajustar un poquito para que tengamos un poquito de valor integrado a esos productos, de forma tal de que la gente misma, como lo está haciendo ya con productos como la botella de PET, el bote de aluminio, otros productos que ya tienen un valor intrínseco en el mercado, o sea, puedan apostar a recoger, a levantar y a entregar a la industria todos esos productos, llantas y todo lo demás que antes era, no sé, un estorbo. Ahora se está utilizando, se está haciendo biocombustibles, se está haciendo combustible de botellas de polietileno, de PET, de PVC, y lo estamos... Bien, el Instituto Nacional de Recicladores es una asociación civil que cuenta con 2.800 afiliados a nivel república, desde micros, pequeños, medianos y grandes empresarios que están inmersos en lo que es el reciclaje en México, o sea, ayudando, apoyando las políticas ambientales, ayudando, apoyando la economía y apoyando sobre todo las clases muy bajas que viven ya con una economía fincada también en lo que reciclan, en lo que logran juntar para reciclar. Muchas gracias. Licenciado, este proceso en México, ¿cuándo inicia? ¿Cómo se da estos inicios de reciclaje en México? Tenemos un dato estadístico ya formal de aproximadamente 1930. El reciclaje empieza a tener ya formalidad aquí en México, es decir, ya empieza a haber cadenas productivas, se empiezan a hacer uniones de personas que hacen esta actividad. Y la intención del reciclaje es justamente el integrar, más bien el tomar de los residuos que se consideraban basura, oportunidad de poder tener un ingreso en esta actividad. Y entonces empieza la gente, en aquel entonces los pepenadores, a tomar esos materiales que tienen una cabida en el mercado y los empiezan a reintegrar a la materia, al reciclaje como materia prima. Entonces, aproximadamente en 1930 ya se tienen estos datos de que empieza a surgir el reciclaje ya como una actividad económica. Perfecto, muchas gracias. Más o menos, ingeniero, ¿qué tipo de productos podemos reciclar, en este caso, en el país específicamente? Ok, nada más redondeando lo que dijo el secretario. La actividad del instituto empieza en 1994 como tal, se forma. Las actividades que tiene el instituto son, o sea, están ligadas a todo lo que es el reciclaje completamente. Estamos hablando desde la basura que normalmente teníamos en casa, que poco a poco con la cultura que íbamos ya desarrollando en escuelas, en difusión, ahora podemos separarla y la tenemos ya lista en lo que son las cadenas productivas de productos postconsumo o susceptibles a reciclaje. Nosotros estamos con una